algunas de los comentarios que ustedes hicieron. Es importante que nosotros empecemos a tener en cuenta y a hacer la diferenciación entre un trastorno mental y los trastornos de la personalidad. A nivel general, pues los trastornos de la personalidad son considerados situaciones que se presentan en las personas que inician pues desde la infancia. Por favor, cerramos los micrófonos y las cámaras para que evitemos la interferencia. Gracias. Entonces, les comentaba que pues los trastornos de la personalidad son aquellos aspectos que nosotros empezamos a identificar desde la infancia y que en muchas ocasiones pueden generar comportamientos inadecuados en las personas. Bueno, entonces la segunda pregunta, entonces dice Linda que son patrones que podemos observar en la conducta de los individuos en los cuales la persona se caracteriza por estar inadaptado y anormal. Listo, son iniciados en la adolescencia, en la etapa adulta, en la etapa infantil y donde no se ha desarrollado completamente su personalidad. Listo, entonces, dando continuidad, la segunda pregunta dice, ¿cuántos y cuáles son los trastornos de personalidad? Entonces, abrimos nuevamente el debate para que empecemos a dejar nuestros comentarios. Sí, se clasifican en 3 grupos según el DSM-5. ¿Y en total cuántos son? Bien, ahí me dice que no me escucha. Los demás sí me están escuchando. Me dicen que sí me escuchan, que pues que algunos me escuchan, pero se escuchan recortado, entonces de pronto es un inconveniente con el internet. Pues igual lo que les digo, se está grabando la actividad y si en algún momento, si en algún momento pues ustedes necesitan de la grabación, entonces va a quedar compartida aquí y también lo voy a compartir en los foros de trabajo colaborativo. Buenas tardes, Bueno, entonces doctora. vamos Es que le escucho a entrecortado. Dímalo, pero buenas. sí o sea, sí Ya, escucha, doctora, buenas pero se escucha tardes. Ya, entrecortado. ya tengo sonido. Se escucha entrecortado, pero ya tengo un poquito de sonido. Tardes. ¿Listo? Bueno. Listo, vale, bueno, listo. Entonces, listo, entonces estamos hablando de cuáles son los trastornos de personalidad.
Entonces, vamos a ir avanzando en las preguntas. En primer lugar, los trastornos de personalidad, como lo mencionaba anteriormente. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces estamos haciendo el comentario que los trastornos de personalidad, pues en primer lugar, están organizados en 3 grupos. Ya ahorita vamos a mirar un poquito cuáles son esos 3 grupos, que en total son 10 trastornos, entre los cuales encontramos, como lo está escribiendo Linda, el narcisista, el antisocial, el histriónico, el trastorno límite, dependiente, obsesivo compulsivo. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a la tercera pregunta, agradeciéndoles pues, a todos, por favor, cerrar los micrófonos. Entonces tenemos la tercera pregunta que dice, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que debemos tener en cuenta en un trastorno de personalidad? ¿Listo? Entonces espero que vayamos escribiendo y continuamos. Para Nixon y para todas las personas que me dicen que se escucha recortado, la llamada está siendo grabada, entonces pues si de pronto no alcanzamos a entender ahorita la información, para que ustedes puedan escucharla más adelante pues con más tranquilidad, ¿listo? Bueno, entonces frente a la tercera pregunta, me dicen que dentro de los criterios que debemos tener para el momento de hacer la identificación de un trastorno de personalidad están los factores biológicos, los factores sociales. ¿Qué otro comentario? Vamos a recibir 2 más y continuamos con la siguiente pregunta. Tiene que ver con, o sea, en la tercera pregunta también nos dicen que tiene que ver con lo afectivo y lo cognitivo. Es decir, que hablaríamos de un diagnóstico integral. No solamente vamos a mirar como tal la personalidad, sino que debemos empezar a mirar cuáles son los factores biológicos que influyen en esta personalidad, los aspectos sociales, familiares, todo lo que es el contexto en el cual convive la persona o el individuo. Listo. Entonces, la cuarta y última pregunta dice, ¿qué debemos hacer en el trabajo colaborativo que vamos a entregar el próximo 8 de mayo? Entonces, recibo 2 comentarios y ya iniciamos con la contextualización teórica.
Bueno, entonces dice Ana que crear un cuadro sinóptico a partir de las raíces y avances del DSM desde todas sus versiones. Dice Linda, hacer un cuadro sinóptico en el cual se demuestren las diferencias y similitudes entre las versiones del DSM y analizar la vida de la actriz y llenar la ficha. Listo, muy bien, muchas gracias. Exactamente, esas son las dos actividades que vamos a realizar. Entonces, a partir de ese momento vamos a hacer una contextualización. No voy a profundizar mucho en el tema porque la idea es poder despejar las dudas que tengamos frente al desarrollo de las actividades. ¿Listo? Entonces, ya a partir de esos conocimientos previos que ustedes tienen, esa revisión bibliográfica que han hecho, vamos a retomar unos conceptos básicos que debemos tener claros para esta actividad. En primer lugar, recordar qué es la personalidad, porque si estamos hablando de trastornos de personalidad, pues es necesario que retomemos ese concepto. Entonces, en el concepto de personalidad encontramos que es un patrón único de pensamiento, actitudes, valores y comportamientos que desarrolla una persona en un determinado entorno, como lo hablábamos ahorita, que influyen los factores familiares, sociales, afectivos, biológicos, y que genera que esté dentro de un rango de normalidad. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, pues vamos a hablar de un patrón de comportamiento y de relación con los demás persistentes e inadaptados, como ustedes lo mencionaban también, es decir, que no encajan dentro de las cosas que normalmente nosotros hacemos. Existen unos criterios básicos que nosotros debemos tener en cuenta y que dentro del DSM-5 podemos revisar y analizar dentro de cada uno de esos trastornos cuáles son esos criterios. En términos generales de un trastorno de personalidad, tenemos que son comportamientos inflexibles e inadaptados. Es decir, yo me iría por arriba porque los leones están muertos. Usamos los micrófonos. Gracias. Entonces, hablamos de un comportamiento inflexible e inadaptado por parte de la persona, es decir, que no encaja o que no logra adaptarse a los contextos o a las situaciones normales. El paciente o la persona sufre o hace sufrir a otros por su situación, por su modo de vivir y de percibir el mundo en el momento, y origina un deterioro funcional significativo por parte de la persona. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se adapta acusadamente, que se aparta acusadamente de las expectativas que nosotros tenemos a nivel cultural, a nivel familiar y a nivel social. Y tiene sus indicios en la adolescencia o principio de la edad adulta y en algunas ocasiones también en la primera infancia, debido pues a situaciones traumáticas que pueda presentar la persona. Este tipo de comportamientos y de patrones son estables a lo largo del tiempo y pueden significar malestar o perjuicios para los sujetos. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de trastorno de la personalidad, debemos tener claro un concepto al cual hacemos referencia y es a los rasgos de personalidad. Entonces, desde el DSM-5 encontramos que rasgo es una tendencia a sentir, percibir y comportarse, pensar relativamente consistentes a través del tiempo y las situaciones, es decir, que ahí encontramos ya que no es algo que se genere de manera aislada, sino que es algo que es permanente durante el tiempo. También encontramos que un rasgo es una tendencia o una disposición que generan las personas hacia comportamientos específicos. A su vez puede estar manifestado ese comportamiento en las diferentes actividades que nosotros desarrollamos diariamente. Entonces, si hablamos de rasgos, es algo que está estable
durante el tiempo. Es algo que lo vamos a evaluar porque vamos a encontrar que no es algo que sea aislado, sino que empieza a convertirse en algo particular de esa persona. Cuando hablamos de un rasgo, por ejemplo, físico, es algo que ya identifica a alguien. Entonces, por eso es que hablamos de rasgos de personalidad. Porque los individuos con altos niveles, por ejemplo, de depresividad, nosotros tendemos a ver mayor probabilidad de experimentar episodios de trastornos depresivos y demostrar los síntomas de este trastorno. Es algo que ya va marcando una pauta en el comportamiento y en la vida de esas personas. En ese orden de ideas, entonces, dentro de la clasificación, encontramos que los trastornos de personalidad se encuentran dentro de 3 grandes grupos. En el primer grupo, que es el grupo A, denominado raro o excéntrico, encontramos el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. En el grupo B, denominado dramático emocional o errático, tenemos el trastorno antisocial, limítrofe o límite, histriónico y narcisista. Y en el grupo C está el trastorno de la ansiedad o temor, que así es el nombre que le tiene destinado desde el DSM-5, donde se clasifican o se agrupan los trastornos por evitación dependiente y obsesivo compulsivo. Bueno, entonces, dentro de esta clasificación vamos a revisar cuáles son esos rasgos que vamos a encontrar en cada uno de estos grupos. Entonces, en el grupo A, por lo general las personas tienen desconfianza y suspicacia e interpretan como maliciosos los motivos que tienen las demás personas hacia ellos. Generan distanciamiento en sus relaciones sociales, una restricción de las expresiones emocionales, es decir, que no existe esa conexión, esa posibilidad de poder brindar afecto a otros. Existe un hondo malestar hacia las relaciones estrechas o hacia las relaciones interpersonales. Hay en ocasiones distorsiones sensoriales y comportamientos o pensamientos de forma extraña que también en algunas ocasiones se interpretan en su forma de hablar. En el grupo B encontramos rasgos como desprecio y violación hacia los derechos de los demás y hacia las normas o las reglas, una inestabilidad en la imagen de sí mismo y el afecto hacia las demás personas, una expresión emocional y conducta de búsqueda de atención excesiva, es decir, que quiero llamar la atención todo el tiempo. Y en la mayoría de las ocasiones también existe egocentrismo, grandiosidad, falta de empatía y necesidad de que las demás personas me admiren o destaquen lo que yo soy, lo que yo tengo. En el grupo C encontramos que dentro de las características o los rasgos más particulares está la inhibición social, sentimiento de inferioridad e hipersensibilidad hacia todo lo que sucede a mi alrededor. Existe también una necesidad excesiva de que se ocupen de sus sentimientos, de sus cuidados, de los comportamientos y una preocupación también excesiva por lograr tener el control de las cosas y ser muy perfeccionista en todo lo que se realiza a diario. Bueno, entonces ya vamos a hacer un recorrido. Lo que les decía, pues es información muy básica. Igual ustedes ya dentro del trabajo que se ha realizado de la lectura de las guías del DSM-5, hemos tenido el acercamiento a los diferentes trastornos. Entonces, son 10 en total. Vamos a revisar cuáles son esas características puntuales. En primer lugar, tenemos el trastorno paranoide de la personalidad, donde existen tres criterios de diagnóstico que nosotros empezamos a verificar con un paciente. Entonces, en primer lugar, tenemos sospecha y desconfianza excesiva hacia lo que la gente hace, dice, piensa, y es injustificada. Entonces, en este orden de ideas, encontramos dentro de los criterios expectativas de traición o daño. Son personas que todo el tiempo creen que los demás le van a hacer daño, están buscando la forma de traicionarlo, de vengarse, de hacer algo contra ellos.
hipervigilancia es que todo el tiempo la persona está atenta, vigilante, quién viene, por qué viene, dónde viene, qué me va a hacer. Reserva y cautela son personas que todo el tiempo pues están, como lo mencionaba anteriormente, pensando, revisando qué va a pasar, qué va a pasar. Duda la lealtad de los demás, pues son muy desconfiados y en algunos casos pues se desarrollan celos patológicos. Pues esta misma desconfianza genera que en el nivel de pareja no se puedan tener relaciones afectivas duraderas. En segundo lugar tenemos la hipersensibilidad. En este orden de ideas pues encontramos tendencia a sentirse ofendido y humillado fácilmente, creen que todo el mundo lo quiere maltratar o está en contra de ellos, tendencia a hacer de cosas pequeñas, montañas o situaciones graves, tendencia a contraatacar. Si yo digo algo, entonces buscan esa manera de atacarme. Y la incapacidad para relajarse. Son personas que son muy tensionadas todo el tiempo, que no logran pues generar esa empatía con los demás. Y en tercer lugar, otro criterio que se revisa es la afectividad restringida. Son personas que en su apariencia es de ser frío, orgullo de ser siempre racional y no emotivo, es decir, son personas que priman más la parte del pensamiento racional que las relaciones interpersonales y ausencia de actitudes pasivas, tiernas, blandas o sentimentales. Bueno, entonces en segundo lugar encontramos el trastorno esquizoide de la personalidad, en el cual dentro de los criterios que se establecen es un patrón de desconexión, es decir, de no tener la facilidad para entablar relaciones sociales y, y también se presenta como en el anterior restricción de la expresión emocional. Son personas que muy poco pueden demostrar lo que sienten, lo que piensan, relacionarse con los demás. Tenemos el aislamiento social por rechazo. Ellos por lo general no les gusta o no quieren el contacto con otras personas. Hay una escasa emotividad, un sentimiento de autosuficiencia, es decir, que no necesitan de otros para desarrollar sus actividades. En algunos casos también perciben que las demás personas son intrusas o indeseables para lo que ellos necesitan y no les motivan las relaciones sentimentales ni pues mucho menos las relaciones sexuales, y encuentran gusto por trabajar todo el día, especialmente en entornos cerrados donde tengan poca relación con el público, con otras personas. Ojalá que sea trabajo como el que estamos desarrollando en este momento, teletrabajo en su casa, con el computador, con el celular. En tercer lugar, y pues relacionado con el primer grupo de los trastornos, encontramos el esquizotípico de la personalidad, que es un patrón de malestar intenso en las relaciones personales y empezamos a ver unas distorsiones cognitivas, percepciones y excentricidades del comportamiento. En este trastorno vamos a empezar a ver pensamientos mágicos, creencias de hechicería, de brujerías, de telepatía, supersticiones. Por eso hablamos de ese pensamiento mágico, porque estamos pensando que eso existe, que me hicieron una brujería, que me van a hacer, que me están haciendo. También pues empieza a generarse un aislamiento social, la ausencia de amigos, de relaciones interpersonales, familiares, ilusiones recurrentes que generan pues angustia en la persona y despersonalización de lo que ella usualmente hace. Pues debido a ese pensamiento mágico que tienen, a esas creencias extrañas, también se empieza a generar un lenguaje extraño, sin coherencia, porque pues están tratando de imitar eso mismo que ellos piensan. Hay un afecto restringido, inapropiado, suspicacia, también de que los demás me van a hacer daño, y hay una ansiedad social debido también a esa hipersensibilidad que generan por pensar que todo el que se le acerca, todas las personas quieren hacerle daño. Usualmente, pues las personas con este tipo de trastornos no necesitan de hospitalización. Sin embargo, cuando
se generan situaciones de mucho estrés, pueden desencadenar crisis psicóticas que pues llevan a que se haga la hospitalización. El trastorno antisocial de la personalidad, pues en este trastorno vemos un patrón de desprecio y violación recurrente hacia los derechos de los demás. Dentro de los criterios que se manejan es que la edad actual de la persona sea de al menos 18 años, aunque la situación con esas personas empieza a generarse antes de los 15 años y se manifiesta en al menos algunas de 3 o más de las siguientes situaciones. Vagancia, es decir, esos muchachos o esas personas que no les gusta pues hacer nada por su vida. Expulsión, suspensión de la escuela o de los entornos educativos por mala conducta. Muchachos que están en una institución educativa los expulsan, luego los matriculan en otra, también los expulsan. Delincuencia, entonces empiezan pues a generar desde pequeños esas situaciones de verse incluidos o en diferentes actividades delincuenciales como pequeños robos, de pronto venta y consumo de sustancias psicoactivas, también escaparse del hogar durante la noche, mentiras persistentes sobre lo que hacen, sobre lo que les sucede realmente, relaciones sexuales repetidas con relaciones casuales, es decir, que no tienen una pareja estable, sino que buscan diferentes parejas, empiezan a generar robos también desde pequeños, vandalismo, rendimientos académicos inferiores a los esperados, que también generan pues la expulsión o que no alcancen a avanzar en su sistema educativo, y violaciones crónicas a las normas del hogar o a esas relaciones que se establecen a nivel de la familia. También podemos encontrar en este trastorno algunos factores que están relacionados con al menos 4 de las siguientes situaciones. Incapacidad para mantener una labor, una conducta laboral apropiada, pues ya son personas mayores cuando empiezan a generar esas situaciones que no logran vincularse, no logran permanecer dentro del ámbito laboral. Hay una falta de capacidad para funcionar como progenitor responsable, pues esto ya hace parte de la vida adulta. También hay una incapacidad para aceptar las normas sociales y pues no consideran que exista justificación para respetar la conducta legal. Hay una incapacidad para mantener una relación duradera con una pareja y por eso fácilmente pues se divorcian o tienen múltiples parejas. Hay también un patrón persistente de irritabilidad y agresión que es indicada por peleas físicas y también pues en algunas ocasiones por violencia doméstica o violencia psicológica. Existen fallos al responder con las obligaciones financieras, desprecios a la verdad, y tenemos también imprudencia, como conducir borracho a velocidad inadecuada o pues infringir las normas y las leyes que se establecen para las personas. Entonces, como vemos, desde la infancia y en la adolescencia se empiezan a ver marcados este tipo de situaciones. Cuando empezamos a generar ese criterio o ese diagnóstico, por eso es tan importante hacer la revisión desde la infancia y desde todos los factores que influyen en que la persona en este momento esté presentando ese diagnóstico. En algunas ocasiones también en este trastorno podemos empezar a ver que hay maltrato y crueldad hacia los animales desde la infancia. En el trastorno límite de la personalidad, que dentro de el caso que nosotros estamos evaluando, que estamos desarrollando, hace referencia a este trastorno. Entonces, en este caso, que ustedes, yo creo que pues ya la mayoría lo han revisado, lo han leído, podemos encontrar que la persona o las personas que usualmente generan este trastorno tienen un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, una baja autoestima y lo que conduce pues a la baja autoimagen y efectos
notables de impulsividad. Dentro de los criterios más puntuales están estados de ánimo y relaciones inestables, general con poca autoimagen hacia sí mismos, sentimientos de vacío, lo que genera pues una fácil exposición y predisposición hacia el suicidio y la automutilación, personas que se cortan, que tratan de agredirse físicamente. También encontramos una vida inestable, suelen tener relaciones turbulentas porque están con varias parejas o temen pues al abandono y no tienen control sobre sus emociones y por eso tratan de mitigar esa soledad consiguiendo varias parejas al mismo tiempo. A menudo son personas intensas que en poco tiempo pasan del enojo a la profunda depresión, entonces también encontramos esos cambios de emocionales fuertes que de pronto están enojados y luego caen en profundas depresiones, impulsividad, episodios agudos de disforia, irritabilidad o ansiedad que incluso pueden durar algunas horas. Yo creo que pues, quienes ya han revisado el caso, identificamos que la persona que mencionan en este caso, que es Norma, tenía algunos de estas situaciones y también pues encontramos que en la edad adulta aparece la impulsividad que puede permanecer pues durante todo el trastorno. Dentro del trastorno histriónico, entonces esta pues, conducta que es abiertamente teatral, esas personas que pues, uno ve que dramatizan o generan mucho más expresiones ante una situación y demandan pues, de mucha atención de parte de todas las personas que se encuentran a su alrededor. Entonces, usualmente hacen una autodramatización, quieren llamar la atención de todas las personas que tienen a su alrededor. Es esa necesidad, ese deseo, como lo podríamos llamar, hambre de actividad y excitación. Hay una hiperreacción ante los menores acontecimientos, es decir, que cualquier situación también la generan o la ven como algo que es muy problemático o mucho más, tiene mucha más importancia, trascendencia de lo que usualmente lo tiene. Y hay unas explosiones de ira irracional, es decir, que por cualquier situación o algo que no sea tan significativo pueden desencadenar en un ataque de ira. También dentro de los criterios que encontramos hay alteraciones características de las relaciones interpersonales, es decir, que podemos encontrar sujetos percibidos por los demás como hipócritas y carentes de autenticidad, esas personas que nosotros llamamos como de doble cara o que ante nosotros se presentan como uno y luego están como otro, egocentrismo, desconsideración por los demás y son muy dependientes, tendiendo a amenazar y tener gestos o intentos de suicidio y manipulación. Dentro del trastorno narcisista también pues encontramos que existen unos sentimientos llamativos de autoimportancia. También existe una ocupación en fantasías de éxito, son personas que se creen el centro del mundo y por eso pues necesitan de esas fantasías de sentirse exitosos ante todas las situaciones que se puedan presentar. Y esto también conduce a que sean personas exhibicionistas, es decir, que fácilmente puedan generar situaciones de pronto de desnudarse, de llamar la atención también de los otros. Este patrón o esta situación genera que en muchos casos haya una indiferencia, frialdad o sentimientos marcados de rabia como respuesta al fracaso que les genera o la indiferencia que les generan las demás personas cuando tratan de sentirse el centro del mundo. Y al menos hay dos características que nosotros debemos identificar o que podemos identificar en las relaciones interpersonales, de las 4 que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, pretensiones de esperanza de obtener favores especiales, explotación interpersonal, sacar provecho de los demás para beneficio propio y relaciones que oscilan entre
super idealización o valoración extremas hacia sí mismos. O sea, buscan es que la persona que esté con ellos los idolatre, los reconozca, los haga sentir importantes, porque es lo que a ellos les llena, y una falta de empatía hacia los sentimientos de los demás. El trastorno por evitación, en este trastorno pues encontramos también unos patrones de inhibición social, es decir, carencia para lograr generar relaciones interpersonales, ya que se genera un sentimiento de incompetencia por parte de la persona, cree que no es capaz de hacer las cosas, que no puede, y esto a su misma vez conduce a una hipersensibilidad, a una evaluación negativa por parte de los demás. Es decir, que si yo me enfrento a una situación, temo que los demás me evalúen, me señalen, me rechacen por lo que yo estoy haciendo. Se perciben como vulnerables o poco interesantes para las demás personas, y eso es lo que genera esa incapacidad social para mantener relaciones interpersonales. Evitan situaciones en las que puedan ser juzgados, evaluados, porque esto les genera ese temor, y pues digamos que ese es el centro de la conducta que presentan ellos. Son personas que por lo general se, se vuelven altamente limitados y abandonan fácilmente las actividades que inician o nunca las llegan a terminar. Dicen, no, voy a empezar a estudiar, y ante el primer obstáculo, que no tuve internet o que se me presentó algo, entonces mejor deciden no continuar. Y progresivamente esto va generando invalidez, incluso limitación de la persona para defenderse por sí misma, y pues necesita de otras personas que lo estén acompañando. El trastorno de la personalidad por dependencia, en este trastorno pues hay unos comportamientos de sumisión por parte de la persona, y en muchas cosas de ser pegajoso, como llamamos nosotros, esa persona que no logra como despegarse de nuestro lado, sino que necesita todo el tiempo de tener a alguien para poder hacer algo. Entonces hay tres criterios fundamentales. Una es la falta de autoconfianza, igual que el anterior, pues son personas que generan poca confianza en sí mismos. Hay una subordinación de sus propias necesidades a las necesidades de las personas que dependen, es decir, que prefieren que la otra persona logre sus cosas a costa de los deseos y de las necesidades que tiene la misma persona. Y de una forma pasiva permiten que los demás asuman la responsabilidad de sus propios asuntos y de sus propias actividades, que son fundamentales e importantes para la vida. Bueno, entonces ya en este momento pues encontramos dentro de los últimos, o dentro del último criterio de los trastornos, es el trastorno obsesivo compulsivo, donde se denomina como un patrón de preocupación excesivo por el orden, el perfeccionamiento y el control de las cosas. En este trastorno nosotros encontramos pues dos términos, que son obsesivo y compulsivo. Obsesivo porque todo el tiempo quieren que todo esté limpio, se lavan las manos frecuentemente, están obsesionados con algo, algo les genera esa obsesión, y hasta que no logren cumplir con eso, no se sienten satisfechos. Y compulsivo es porque precisamente las actividades les generan esa situación de hacer algo de manera inmediata, sin pensar muchas veces en los riesgos que puede generar. Entonces encontramos que hay una falta de decisión, porque pues de ser tan obsesivos con algo, son muy perfeccionistas, y eso les impide también lograr tomar decisiones para su vida. Y pues esto también implica que hayan dudas y preocupaciones excesivas por parte de ellos hacia lo que van a hacer, generando una profunda inseguridad personal para poder desarrollar alguna actividad. También es una preocupación excesiva por detalles, reglas, listas, órdenes, organización y horarios. Y pues dentro de los criterios está el perfeccionismo en todas las actividades que desarrollan,
la rectitud y escrupulosidad excesiva, junto con la preocupación injustificada por el rendimiento que tienen en las diferentes actividades que desarrollan. Hay una insistencia poco razonable para que los demás se sometan o traten de adaptarse a la rutina que tienen establecida. Y pues esto genera también que haya una irrupción no deseada, inestable de pensamientos e impulsos para realizar las actividades o las cosas que usualmente hacen. Y pues como no logran de pronto que los demás puedan adaptarse a sus circunstancias, pues empieza a generar un sentimiento de frustración, de rabia, irritabilidad y agresiones hacia los demás por no ver sus metas cumplidas. Finalmente, y pues dentro del marco de los trastornos, se incluyó dentro del DSM-5 el trastorno de personalidad no especificado, donde encontramos dos situaciones particulares. Una es que el patrón de personalidad del sujeto cumple con un criterio general para un trastorno de personalidad y hay unas características de uno o de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no se cumple totalmente con los criterios de ese trastorno. Es decir, encontramos que en esa persona existen unos criterios para el trastorno de personalidad obsesivo, otros para el trastorno de personalidad límite, otro para el de evitación, pero no cumplen en la totalidad todos los criterios. Entonces ahí podemos hablar de un trastorno de personalidad no especificado. Y en segundo lugar, encontramos que existe un patrón de personalidad donde el sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad, pero se considera que el individuo tiene un trastorno de la personalidad que no está incluido dentro del trastorno, dentro de la clasificación que existe. Es decir, que dentro de todos los que nosotros encontramos, realmente no vemos que se ajuste o que cumpla con criterios para poder ser tenido en cuenta entre los que ya existen. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar. Bueno, antes, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues para que por favor lo dejemos en el chat. Si no, entonces vamos a iniciar ya con lo que tiene que ver específicamente con el desarrollo de las actividades para la entrega del trabajo colaborativo. Listo, muchas gracias. Entonces, no tenemos preguntas hasta aquí. Vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo. ¿Cuáles son las actividades a desarrollar? Entonces, en primer lugar, realizar las lecturas obligatorias correspondientes a la unidad 3 que se encuentra en el entorno de conocimiento. En este caso, para los grupos que se encuentran conmigo, porque también tenemos estudiantes de otros grupos, yo en la apertura del foro general del trabajo de la actividad, pegué todos los textos. Si alguno de ustedes de pronto ha tenido dificultades para abrir esos textos, pues yo ahorita igual los voy a compartir por este medio cuando terminemos la llamada para que ustedes puedan acceder a ellos. Dentro de estas lecturas obligatorias que encontramos está el caso, tenemos lo que tiene que ver con la trayectoria que ha tenido el DSM dentro de sus 5 versiones desde que se publicó y lo del modelo híbrido de personalidad para poder desarrollar la actividad del caso que estamos trabajando. Listo, entonces, en segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Investigar el desarrollo de los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales. Para esto, Linda tiene una pregunta. Bueno, por favor, Linda, nos deja la pregunta y ya, entonces la revisamos. Entonces, donde dice investigar el desarrollo, ya vamos a mirar un ejemplo de cómo podemos desarrollar
el cuadro sinóptico, ¿listo? Entonces, bueno, dentro de esta revisión de los manuales diagnósticos tenemos un texto que se llama Raíces, se me escapa el nombre, pero dice Raíces del DSM, donde encontramos diferentes conceptos y donde encontramos las diferentes versiones. También en el texto de modelos híbridos, del modelo híbrido de personalidad, encontramos unas cosas puntuales sobre el surgimiento y las versiones del DSM. Entonces ahí podemos empezar a revisar qué es lo que debemos tener en cuenta en este aspecto. Revisar cuál ha sido el contexto en el que se desarrolló cada uno de los modelos, el uso que se ha dado en cada una de las versiones, las diferencias y las similitudes, diferencias y semejanzas o similitudes que tiene cada una de los modelos del manual. Para eso se pide realizar el cuadro sinóptico con una herramienta que se llama Lucidchart. En este caso, si ustedes no han podido acceder a esa herramienta, pueden desarrollarlo en Word o en un programa que esté a su alcance para poderlo hacer. Yo sé que muchos de ustedes no cuentan en este momento con acceso a Internet y la idea es poderlos apoyar. Entonces, si ustedes no tienen ese programa o no pueden acceder a él, lo pueden hacer en Word. Lo importante es que logremos comprender la temática y logremos desarrollar un cuadro sinóptico. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más debemos hacer? El estudiante debe leer el documento Análisis Cualitativo de la Personalidad de una actriz, que es un estudio de caso relacionado con el trastorno de personalidad límite, el cual encuentran también en el entorno de conocimiento, y luego de leerlo, de revisarlo, poder diligenciar la ficha del análisis de caso que se encuentra en los anexos. Ya les voy a mostrar estas actividades y cuáles son los formatos. Entonces, dentro de este formato que viene, datos de contexto, identificación de los procesos psicológicos, desde aspectos biológicos, individuales, socioculturales, una parte de investigación y análisis de los criterios y categorías diagnósticas de los trastornos de personalidad, así como los posibles objetivos de una propuesta que nosotros hagamos de intervención para esa persona. Y pues importante realizar los aportes de las actividades que nosotros estamos desarrollando en el foro colaborativo. Recordemos que es importante dejar evidencia de las actividades, porque eso también aparece dentro de la rúbrica de evaluación, la participación en el foro y los comentarios o la realimentación que hacemos a nuestros compañeros, para que lo tengamos en cuenta y empecemos a hacerlo. Bueno, entonces, de manera individual, ¿qué vamos a hacer? De manera individual, la puntuación que obtenemos por el trabajo es de 85 puntos. Entonces, lo primero es el cuadro sinóptico, donde se identifiquen pues, las estadísticas de trastornos mentales, es decir, las versiones del DSM, donde hagamos referencia, como les mencionaba anteriormente, al contexto, al uso, a las diferencias, similitudes que tengan cada uno de las versiones del manual desarrolladas hasta el momento. ¿Cómo es un cuadro sinóptico? Les voy a aumentar un poquito acá. Aquí tengo un ejemplo en esta parte. Tenemos la idea general, que en este caso sería pues manuales diagnósticos, o pues el nombre que le vayamos a colocar. Una de las ideas principales entonces puede ser el año. Otra de las ideas principales puede ser el contexto en el que se desarrolló. Otra idea principal puede ser entonces el uso que se le ha dado. Yo tengo acá un ejemplo que yo diseñé, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿cómo lo organicé yo? En la parte superior yo coloqué los subtítulos, entonces versión, y acá dentro de esas están todas las versiones, DSM1, DSM2, DSM3, luego coloqué el año. Entonces en el año tengo las diferentes fechas. El DSM1 surgió en 1952, el DSM2 en 1968 y así sucesivamente con las demás versiones. Luego tengo el contexto de surgimiento.
el DSM-1, según las lecturas, tenemos que aparece como una recopilación del IDC-4 y de la mano de dos personalidades importantes de la época. ¿Cuál fue el uso que se le dio principalmente? Pues al inicio el uso fue muy limitado y no tuvo una gran acogida por parte de las personas. Entonces yo lo organicé así pues para mí es mucho más entendible y de pronto podemos darle la organización de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y luego, entonces acá coloco dos llaves nuevas donde coloco diferencias en una y la otra similitudes. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las diferencias que yo encontré así? Pues yo no, o sea, yo solamente dejé este ejemplo porque pues era un modelo para que ustedes puedan desarrollar el de ustedes. Entonces, en las diferencias encontré que el DSM-5 tiene la eliminación del sistema multiaxial. Antiguamente pues aparecía ese modelo o ese sistema, entonces ya en esta versión no existe. Y se añaden otros trastornos de la personalidad especificados y no especificados, que eso es una diferencia en comparación con otras versiones. Y dentro de las similitudes encontré que se mantienen los mismos 10 tipos de personalidad, de trastorno de personalidad, antes distribuidos en los 3 grupos que ya mencionamos anteriormente. ¿Listo? Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta. Linda me decía que tenía la duda sobre el cuadro sinóptico, que no sabía cómo realizarlo. Ya es más comprensible cómo podemos hacer la actividad. Linda, ¿será que no está conectada? Pues yo la veo. Dice ahí de que la plataforma, o sea, el programa, que es muy bueno para trabajar, se facilita muchísimo porque ya viene prediseñado. Entonces, pues a mí me parece que es muy bueno, sino que para algunas personas pues no cuentan con el acceso a internet. Entonces, por eso pues les doy la orientación, la claridad, porque algunos me han preguntado que si se puede en en otro formato. Bueno, vamos a continuar, pues, porque no nos indican si tienen alguna pregunta. Dentro de, bueno, estábamos en las actividades individuales. Entonces, la segunda actividad es organizar la ficha de análisis del caso, desarrollando la totalidad de las partes. ¿Cuál es la ficha del caso? Entonces, también la voy a mostrar en este momento y de manera general voy a hacer un acercamiento de qué debemos incluir. Entonces, primero que todo, debo diligenciar acá el grupo colaborativo en el cual me encuentro. Todos los grupos tienen un número. Yo en este momento tengo los grupos asignados a mí. Tengo el 10, el 8, el 9 y del 419 al 435. Entonces, el número del grupo que yo coloco acá es precisamente ese. Por ejemplo, digamos que mi grupo es el número 9. Entonces, aquí yo pongo grupo pues con el código general del curso, pero entonces al final yo coloco este número 9. ¿Listo? Entonces grupo número 9. Iniciamos acá.
nombre y apellidos del sujeto protagonista. Entonces, en este caso sería Norma y pues el apellido que ella tiene, fecha, lugar y fecha de nacimiento. Entonces, ahí dice que ella nació en Estados Unidos. Bueno, Norma Jean, gracias Ana María. Norma Jean. Listo. Entonces, acá colocamos el lugar donde ella nació, también ahí lo indica, y la fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, digamos que fue en Girardot, que es mi ciudad. De Girardot, la fecha, entonces vamos a colocar la fecha de como de 1932, creo que fue. Bueno, ahorita se me escapan esos datos, pero pues ya la idea es que podamos tenerlos. Y la edad eran 36 años. Esta es la información general que colocamos. Luego nos dice parte 1, contexto familiar. En este aspecto vamos a describir el contexto familiar de la familia de origen y del núcleo de referencia donde Norma se desarrolló o se crió, identificando las características de personalidad de los padres. En este caso, entonces, podemos empezar a nombrar que la familia de ella, pues era una familia, ella inicialmente ya estaba con la mamá, era una familia monoparental por línea materna, donde debido a la situación, pues ella debió trasladarse o debió, gracias Aide, 1 de junio, entonces vamos a colocar 1 de junio de 1926. Listo, entonces describimos el contexto. Después ella pues, tuvo que ser trasladada con unos familiares. Entonces ahí ella vivió con los abuelos, donde la abuela también presentaba unos rasgos de personalidad específicos. Eso es lo que nosotros vamos a decir ahí. ¿Cuáles son esas características o esos rasgos que aparecían en la personalidad de la abuela? Luego tenemos el contexto biológico. En este apartado vamos a describir ese desarrollo de ella, desde el desarrollo motriz hasta el estado de salud de la infancia, a partir de lo que nos digan en el caso. Entonces, podemos decir que fue una niña de buena salud, donde no se presentaron pues, antecedentes de enfermedades físicas ni mentales durante la infancia o durante su desarrollo. Sin embargo, sí a nivel familiar, ella presentaba antecedentes de que la mamá pues, tenía una enfermedad mental, la abuela también, el abuelo por parte de la mamá también. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a nombrar ahí. En el contexto educativo, vamos a contar cómo fue ese proceso de vinculación de ella al sistema educativo, cuáles fueron las dificultades y los logros académicos que ella presentó. En el caso, nos menciona que ella fue una estudiante, que no tuvo dificultades, que pues aprendía con facilidad, que estuvo vinculada con unas instituciones de monjas o de sacerdotes. Entonces, sí, sé dónde nació, sino que yo ahorita no recordaba. Bueno, entonces, seguimos con el contexto social y emocional. ¿Alguien prendió el micrófono, por favor, para que lo apaguemos? Bueno, continuamos entonces. En esta parte del contexto social y emocional, pues vamos a describir los vínculos que ella tenía en las diferentes etapas de su vida. Ahí nos especifica la relación con la madre, si era una relación distante, si era una relación cercana, con los hermanos, con la abuela, señora que después asumió su cuidado, y pues con los amigos y las parejas que ella tuvo, que fueron múltiples parejas, donde las relaciones pues eran conflictivas, no eran muy debido pues a los mismos factores que ella tenía, los rasgos de personalidad que demostraba. En el contexto sociocultural vamos a centrarnos en describir cómo fue ese contexto en el que ella se desarrolló, cuáles fueron las creencias religiosas, familiares, pautas de crianza que se establecieron
a partir del caso que tenemos. En la parte 6 encontramos específicamente lo que es el carácter y el temperamento. Entonces, en primer lugar, nos pide, Jamie tiene una pregunta, por favor la escribimos y ya la despejamos. Entonces, en este apartado vamos a identificar qué temperamento heredó ella de los padres. Entonces, ahí es donde vamos a revisar nuevamente el concepto de temperamento y vamos a identificar a partir de eso cuál fue o cuál es el que más se destaca en ella. Y en segundo lugar, que se describa e identifique las características de la personalidad más importantes en la protagonista de la historia. Para eso utilizamos este cuadrito que aparece acá, que es la tabla de resumen, donde aparecen los factores y está cada uno de los factores que se mencionan. Entonces, en afabilidad es una persona fría, interpersonal y distante, cálida, afable, generosa y atenta a los demás. Entonces, aquí, ¿qué es lo que miramos en este concepto de afabilidad? Si ella era fría, si tenía una relación interpersonal y distante, o si por el contrario, era una persona cálida, afable, generosa y atenta a los demás. Entonces, en cada uno revisamos y verificamos cuáles de estos factores identificamos en ella que tengan. Por ejemplo, ustedes dicen en estabilidad. En estabilidad dice, reactiva y emocionalmente cambiante. O por el contrario, ella era emocionalmente estable y se adaptaba fácilmente a los contextos. ¿Listo? Entonces, este formato también yo se los voy a dejar porque se presentó un inconveniente. Aide dice que no está viendo la ficha. Yo ahorita les comparto la ficha, es el anexo 3, que es donde aparece la historia de ella, donde nosotros vamos a relacionar la historia de ella. Entonces yo ahorita se los voy a compartir porque en el entorno de trabajo colaborativo en la guía no aparecía la tabla, entonces yo hoy me comuniqué con la directora del curso para que pudiéramos tener acceso a la información. ¿Listo? Bueno, entonces siguiendo con eso, ahí te dice que no está viendo la pantalla, entonces pues yo ahorita les voy a compartir el material, ¿listo? Es el mismo formato, sino que incluye la tabla. Entonces, ¿qué hacemos con la tabla o qué hacemos en este aspecto de temperamento y de carácter? Revisar cuáles son las características o los factores que se evidencian más en ella, describiéndolos en este apartado. Bueno, entonces, nuevamente les aclaro, la ficha del anexo del trabajo colaborativo 3, que es donde vamos a hacer la especificación del caso, se había presentado una dificultad cuando se subió a la plataforma y no aparecía la tabla. Entonces, pues ya se comunicó a la dirección del curso, ya los documentos están actualizados. Entonces, pues yo se los voy a nuevamente compartir para que tengamos la información completa. Tenemos, por otro lado, eventos vitales. Entonces, acá, pues vamos a referenciar o a revisar en la historia cuáles son esos eventos más importantes que marcaron la vida de ella. Uno de esos eventos que fueron vitales fueron algunas situaciones de presunción de abuso sexual que se generaron en la paciente que nosotros tenemos, que en este caso es Norma. En el motivo de consulta, pues tenemos que especificar si en este caso la paciente tuvo una posibilidad de asistir a una consulta psicológica, ¿cuál sería su motivo de consulta? Es decir, si ella en este momento recurre a nosotros, ¿cuál hubiese sido ese motivo de consulta que nosotros identificaríamos en el caso? Y en la parte número 2 vamos a encontrar los factores psicológicos. En primer lugar, en los factores biológicos. Entonces vamos a empezar a revisar y a describir en esos factores biológicos qué es lo que identificamos de parte de la paciente o de parte de la persona que influyó
en esa situación. Por ejemplo, dentro de los factores biológicos, entonces tenemos la herencia de parte de la mamá, de la abuela, que influyó en esta situación. En los factores individuales, entonces, ¿cuáles son esos factores individuales? El autoestima, los antecedentes de abuso. Los factores socioculturales están relacionados con el entorno en el cual ella se crió. Uno de esos factores desencadenantes o predisponentes para el trastorno pudo haber sido la situación que ella presentó de poco amor por parte de las personas con las cuales se crió. Entonces, acá es colocar esos factores, la mayor cantidad de factores que nosotros encontremos. Y en la parte número 3, entonces, vamos a revisar el DSM-5, que ustedes creo que ya lo tienen. Yo lo tengo aquí descargado. A partir de la página número 695 encontramos todos los trastornos de la personalidad, donde están descritos cada uno de ellos y también donde nos indican cuáles son los criterios diagnósticos. Entonces vamos a revisar el DSM-5 y vamos a identificar qué son y cuáles son los trastornos de personalidad, citando las fuentes bibliográficas, pues donde tomemos los apartados de la información. Y luego, ya en la parte número 4, vamos a hacer un análisis de los criterios y categorías diagnosticadas de los trastornos de la personalidad. Es decir, a partir de esa revisión que yo hice de los trastornos de personalidad en la parte anterior, en la parte 3, que yo revisé, yo identifiqué que el trastorno de personalidad límite, que los criterios diagnósticos en general, o sea, muy resumido, son estos, son aquellos, son estos y aquellos. Entonces empiezo a hacer el análisis en este apartado de la patología que se registra en el documento, es decir, del caso de norma, contrastándolo con los criterios establecidos en el DSM-5. Debemos tener en cuenta esta pregunta orientadora que dice: ¿la patología registrada en el documento coincide con el manual diagnóstico DSM-5 o es diferente? A partir de esa revisión que yo haga, puedo empezar a hacer una lista de chequeo con lo que me dice el manual, es decir, el DSM-5 y lo que dice el caso. Y empiezo a revisar. Tuvo en su vida una o más indicios de intento de suicidio, automutilación. Dentro de la historia se encuentran, entonces sí lo tiene. Y empiezo a revisar dentro de esos criterios si cumple o no cumple. Y luego, a partir de haber leído el artículo modelo híbrido de clasificación de los trastornos de personalidad, hacer un análisis crítico de la página 179 para proceder a escoger dentro de los 3 criterios en el DSM-5 cuáles coinciden con la categoría diagnóstica de los rasgos que se presentan en la paciente. Y a partir de eso, entonces, diseñar esta tabla que se encuentra acá. ¿Listo? Y justificar y argumentar teóricamente los criterios. Todo lo que nosotros tomemos de información, hacer las referencias correspondientes. Finalmente, aquí en este último apartado, lo que nos pide es hacer 5 objetivos principales de un posible proceso de intervención que nosotros vayamos a hacer con la consultante, es decir, qué podríamos nosotros sugerir para ella en el acompañamiento o en el tema de tratamiento de su trastorno específico, que sería pues el límite en caso de que lleguemos a la conclusión de que es el límite efectivamente. Listo, entonces me dicen acá en el chat, voy a leer lo que me dicen acá. Dice: profe, identifiqué qué temperamento ha heredado de uno de los 2 padres. Explique. Bueno, esta es la... le agradezco. Ay, ¿qué pasó? Bueno. En el punto A, a continuación justifique, argumente teóricamente
los criterios y categorías es que no me aparece información teórica. En el criterio A, específicamente del anexo, por favor, me responde. Jamie. Ya le entiendo. Es que si le puedo compartir la información. Sí, claro, con mucho gusto yo les voy a compartir la información. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda de cómo diligenciar, cómo hacer el cuadro comparativo y cómo diligenciar la ficha? Por favor, me regalan por el chat si tenemos alguna pregunta o ya. O si ya podemos continuar para finalizar ya el tema. Listo, el cuadro comparativo, dice Linda, el cuadro comparativo de donde puedo conseguir la información. Del cuadro comparativo de la ficha, esa información aparece ahí. O sea, usted dice es para diligenciar el cuadro. Esa información la encontramos en el texto que se llama modelo híbrido de la personalidad del DSM. Dentro del DSM, usted empieza a revisar y ahí aparecen los criterios diagnósticos que nosotros debemos evaluar para cada uno de los trastornos de personalidad que tenemos. No, Linda, es que lo que se pide de las versiones, de cada una de las versiones del DSM es el cuadro sinóptico y es de las diferentes versiones. Lo que pasa es que el DSM ha tenido diferentes versiones. En este momento ya vamos en la 5ª versión y anteriormente se habían desarrollado otras donde se han incluido, se han revisado, se han quitado información. Pero en este momento estamos trabajando con la versión del DSM-5. No sé si esa sea la pregunta. Entonces, lo que hacemos es revisar solamente del DSM-5 la información para la ficha del anexo del caso que estamos trabajando. Para el cuadro comparativo, el cuadro sinóptico, perdón, si es con la revisión de las diferentes versiones. Bueno, mientras ustedes escriben, entonces yo voy a ir dando continuidad. ¿Qué debemos hacer de manera colaborativa? Entonces, de acuerdo con los aportes realizados por cada uno de ustedes dentro del foro colaborativo, dar sus apreciaciones y generar un debate de las actividades que desarrollaron sus compañeros, dando su punto de vista crítico. Lo ideal no es que coloquemos muy bien, compañera, por su trabajo, sino que podamos hacer una realimentación de lo que encontramos en las actividades. Y cada estudiante debe leer los aportes de sus compañeros y realimentarlos. El grupo, desde la discusión grupal, escoge un cuadro comparativo donde se identifiquen los elementos solicitados y en grupo también teniendo en cuenta el desarrollo del caso en la ficha establecida, terminar de construir esa ficha a partir de los aportes individuales y entre todos mirar cuáles son para cada uno de los ítems que se postulan, cuáles son los más pertinentes. ¿Qué debemos entregar finalmente?
el trabajo es colaborativo, es decir, que solamente debemos entregar un documento por grupo colaborativo que tenga portada, introducción, los objetivos de nuestro trabajo. Dentro del contenido debemos colocar ficha de análisis del caso, que es el anexo, las conclusiones y las referencias según normas APA. Nuevamente les recuerdo, el documento que entregamos en el entorno de evaluación y seguimiento es un solo archivo por grupo colaborativo, donde entregamos las actividades que más se ajusten o que mejor se hayan desarrollado por parte de los integrantes del grupo, sea en archivo Word o en PDF. Bueno, entonces me dicen, de pronto ese es el que no le sirve el link. Dice exactamente cómo puedo hacer el cuadro sinóptico si no sé revisar esas otras versiones. No, lo que pasa es que en una lectura aparece la información de las diferentes versiones. Yo les voy a compartir ahorita acá, después de que terminemos la llamada, los textos, la información, para que ustedes puedan tener todos los soportes y puedan desarrollar la actividad. Porque una cosa es el cuadro sinóptico, que es una lectura de las versiones, y otra es el caso, que hace parte del, o sea, debemos revisar en el DSM-5, ¿listo? Bueno, preguntas, comentarios, dudas, inquietudes que tengamos para que hablemos ahora o callemos para siempre. Les comparto la asistencia para que por favor vayamos registrándonos mientras que van mirando, y también dos enlaces, uno que es de la asistencia de la escuela, esta asistencia es para mí, y la otra asistencia es de la escuela y es una evaluación del proceso que realizamos el día de hoy, para que ustedes por favor me colaboren diligenciando esta información. Llegué tarde. Entonces, recibo sus preguntas, sus comentarios, si fue clara la información. Igual, si tienen alguna duda pues, durante el proceso que se esté desarrollando las actividades, quedo atenta pues por este medio, pues algunos de ustedes ya tienen mi número telefónico, entonces para que podamos interactuar. Igual les voy a compartir mi número de WhatsApp por el chat, por si necesitan algo, pues también con mucho gusto. Listo, señoritas, señores, muchachas, si no tenemos ninguna duda, pues entonces daremos por terminado nuestro encuentro, agradeciéndoles mucho por esta oportunidad, pues para poder compartir con ustedes la información y aclarar un poco los formatos que les acabo de enviar. Por favor, diligenciarlos todos, porque uno es para mí, o sea, para el curso, el otro es de la escuela a nivel nacional. Nos solicitan que se haga diligencia del formato y el otro es la evaluación de la actividad que realizamos el día de hoy. Entonces, yo sé que es varios formatos, pero por favor, les agradezco que podamos diligenciarlos. Y ya les voy a, apenas cuelgue, yo les comparto toda la información, les comparto el DSM-5, les comparto las lecturas, la presentación, para que ustedes puedan tener los archivos, ¿listo? Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Entonces, estoy pendiente pues de sus solicitudes. Muy amables, que pasen una feliz tarde.
En ocupación, si ustedes son estudiantes o trabajan de pronto en otra actividad diferente. A usted también, Kelly, que Dios la bendiga, que esté muy bien. El número que piden es el número del grupo y el otro es el número del teléfono. Entonces, el grupo colaborativo en el cual ustedes se encuentran. Si en ocupación piden número, porfa coloquen el número del grupo colaborativo, porque entonces el formato está mal organizado. Sí, porfa en ocupación, entonces colocar el número del grupo colaborativo, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, ya les voy a compartir la información para que ustedes la tengan. Ahora si lo daña, lo daño. No, es indestructible, ¿sabes? No son verdaderos.